Y quiero decirte que los que estudian el comportamiento humano refieren algunas consecuencias de haber tenido una infancia difícil. Y de manera breve quiero mostrártelas. En primer lugar, nos dicen que una persona que ha vivido una infancia difícil va a desarrollar una imagen distorsionada de sí mismo. Contemporáneamente lo llaman una baja autoestima. Personas que dicen: no soy digno, soy inadecuado, soy insuficiente. O ir hasta el otro extremo del péndulo. Personas con una personalidad prepotente, arrogante y autosuficiente, que van cacaraqueando por todos lados lo que ellos son y lo que hacen. Y mira, nadie está más vacío quien está solo lleno de sí mismo. Y es que mira, una casa vacía es una casa ruidosa, ¿cierto o no? Cuando tú llegas a una casa vacía, se te caen las llaves, se te cae algo y es un gran ruido, porque está vacía. Y muchos hombres que crecieron con infancias difíciles, eso es lo que tienen, están vacíos, pero quieren demostrar lo que ellos son. Una segunda secuela es que son hombres que viven con muchas inseguridades, miedos, ansiedad. Son hombres que son inestables emocionalmente, no saben desarrollar relaciones sanas con su prójimo, son inestables en lo laboral, en los proyectos que emprenden, los comienzan pero no los terminan. Y también esa inseguridad los lleva a sentir miedo a fallar, miedo al fracaso. Incluso yo diría que aún más, miedo al éxito. Y por eso muchas veces no se animan a emprender nuevas cosas en su vida, incluso para el Señor. Y en tercer lugar, estos hombres desarrollan poca habilidad relacional. Hombres que se les dificulta relacionarse sanamente con otras personas. Una actitud es el aislamiento. No quiero problemas con nadie, no me voy a relacionar con nadie. Hay como una resistencia a desarrollar nuevas relaciones con otros hombres. Generalmente son personas que tienen un sentido de desconfianza hacia sí mismos y hacia los demás. A veces esa apariencia ruda, esa apariencia de tosco, de ser muy fuerte, realmente solo es un mecanismo de defensa, de protección, para no mostrar lo vulnerables y lo inseguros que somos. Estos hombres desarrollan emociones fuera de control, ira fuera de control, resentimientos, adicciones, comportamientos compulsivos. Y sabes, todo esto les lleva a no saber resolver conflictos en su vida. No sé si esto de alguna manera describa lo que muchos de nosotros quizá estemos viviendo. Ahora, todos llevamos heridas, hermanos. Todos de una u otra manera, cuando estamos lejos de Dios, estábamos quebrados, estábamos rotos. Y todo ser humano y todo hombre necesita el poder de aquel que es experto para restaurar vidas, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios sabe las secuelas que cargamos día a día, pero para Él no son obstáculos, para Él son oportunidades de mostrar en nosotros las riquezas de su gracia y lo que Jesucristo es capaz de hacer en vidas como las nuestras. Porque sabes, entre más abundó el pecado, dice la palabra, sobreabundó la gracia de Dios. Y cuanto más quebrados estamos,
La restauración de Dios es más gloriosa porque el propósito del Evangelio de Jesucristo es que nosotros, así como estamos, Dios en su gracia nos toma y nos hace nuevas criaturas. No necesitamos una maquilladita nomás, ni necesitamos una arregladita, una costurita por acá. Jesucristo sabe que nuestra desesperada necesidad es ser hombres nuevos. Y hoy en Cristo somos una nueva creación. Amén. Ahora mira, ¿por qué te platico todo esto? Porque el libro de Jueces, en el capítulo 10 y 11, nos narra la historia de un hombre, Jefté, que tenía un pasado difícil, que fue menospreciado por su propia familia incluso. Pero sabes, ese hombre fue útil para Dios. Abre tu Biblia, por favor. Vamos a Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 3. Jueces capítulo 11, versículo del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra: Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera. Y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él ociosos, los cuales salían con él. Miren, aquí hay un hombre con un pasado difícil. Uno esperaría que por lo menos tu familia te ame, que por lo menos tus hermanos te tengan una estima. Pero lamentablemente el pecado lleva a que muchas familias se rompan, se hieran, se lastimen, se odien, incluso hasta deseen matarse unos a otros. Ahora, antes de entrar a la historia de Jefté, quiero retomar algo de lo que ya han dicho quienes me antecedieron, para recordar que en el libro de los Jueces hay un ciclo que se repite por lo menos 7 veces. El siguiente ciclo. El libro nos narra la apostasía o apartamiento del pueblo de Israel de Dios. Luego de esa apostasía viene un tiempo de aflicción, de juicio, de disciplina de parte de Dios hacia su pueblo. Y entonces continúa hacia un periodo de arrepentimiento de parte del pueblo, reconociendo su pecado y que han dejado a Dios y se han ido tras otros dioses. Y finalmente, para cerrar este ciclo, vamos a poder observar en varias de las vidas de los jueces que Dios levanta un libertador para poder traer paz y poder traer consuelo hacia su pueblo. Entonces el ciclo es de la siguiente manera: apostasía, aflicción, arrepentimiento y liberación. Por lo menos 7 veces ocurre este ciclo en el libro de los Jueces. Ahora, lo primero que vamos a ver nosotros es que apartarse de Dios siempre trae opresión, quebranto y aflicción. Cuando Dios introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿para qué los metió a la tierra prometida? Recuérdame. ¿Qué les iba a dar?
Les iba a dar leche y miel, les iba a dar bendición, iban a ser una nación próspera. Pero había una condición: que obedecieran las leyes del Señor. Pero el pueblo repetidamente se apartaba de la ley del Señor. De hecho, algunos comentaristas bíblicos nos dicen que en lugar de que el pueblo de Israel, bueno, ¿cuál era la instrucción? Que sacara a las naciones de Canaán. Y el mismo libro de los Jueces, en los capítulos iniciales, nos dice que el pueblo desobedeció y dejó a algunas naciones de Canaán entre ellos. Y entonces, en lugar de ocurrir, déjame usar este término, la evangelización de los cananeos por los israelitas, lo que ocurrió fue la cananización de los israelitas, y ellos comenzaron a apartarse de Dios. Ahí mismo en Jueces, por favor, vamos un capítulo antes, Jueces capítulo 10. Y vamos a leer de los versículos del 6 al 9. Jueces capítulo 10, versículo del 6 al 9. Pero los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez se repite el ciclo. Y sirvieron, y miren la lista, a los Baales, a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel, ¿cuánto? En gran manera. Aquí, hermanos, es cuando vemos cómo nuestro pecado de alguna manera distorsiona el propósito de Dios de bendecir a su pueblo. Porque Dios quería bendecir a Israel, ¿cierto o no? Pero ellos se apartaron de Dios. Y entonces les llegó opresión, les llegó dolor, les llegó calamidad. Y hermanos, es que es muy fácil apartarse de Dios. ¿Qué tienes que hacer para apartarte de Dios? Yo te digo una cosa, no hay que hacer nada. Porque nuestra naturaleza pecaminosa a eso nos lleva, a apartarnos de Dios. Mira, es como cuando un barco llega a un muelle y si los marineros no lo amarran, ¿qué pasa con ese barco? Se lo lleva la corriente. Y así son nuestras vidas, hermanos. Si nosotros no nos arraigamos en Cristo, si nosotros intencionalmente no estamos permaneciendo en el Señor, simplemente va a ocurrir lo que va a ocurrir. Vamos a acabar apartándonos del Señor. Y es que todos los días hay cosas y personas que quieren apartarte de Jesús, ¿cierto o no? Nuestro trabajo, nuestros hobbies, nuestras pasiones. Hay muchos amores peleando por tu corazón.
Y este corazón Dios quiere que ame a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, con toda su alma. Yo no sé si tú vivas esa batalla, pero todos los días hay algo que quiere apartarme de Dios. Y entonces, aquí vemos al pueblo de Israel, hermanos, en ese ciclo de apostasía, apartándose de Dios. Pero no es el plan de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que el pueblo experimenta opresión, quebranto y aflicción. Abre tu Biblia sin perder Jueces, por favor. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, y vamos a leer de los versículos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versículos del 5 al 8. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice este pasaje: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, escucha muy bien lo que dice, nunca pueden agradar a Dios. Y yo quisiera que por un momento pensaras, ¿qué te está apartando hoy de Dios? Y te aseguro que si somos honestos y lo pensamos, no es una cosa, no son dos, tres, quizá haya más cosas a las cuales nuestro corazón le está dando más prioridad que al que debe tener la primacía en nuestro corazón, que es Dios. Gracias a Dios porque Él es compasivo, misericordioso. Y ante la tragedia humana, Él no permanece inmovible ni insensible, sino que Él es movido a misericordia e interviene en la historia de nuestras vidas para traer libertad, consuelo y vida en Cristo Jesús. En segundo lugar, lo que nos muestra esta narrativa de Jueces es que Dios se compadece ante el arrepentimiento y el dolor de su pueblo. Sígueme ahí, vamos a leer otros versículos del capítulo 10 de Jueces. Jueces capítulo 10, versículo del 10 al 16. Jueces capítulo 10, versículo del 10 al 16. Dice la palabra lo siguiente: entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Ya que la vieron ahora sí de a de veras, los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Y mira lo duro que es aquí la palabra que Dios les dice: por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado.
haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él, el Señor, fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Qué pasaje tan tremendo, hermanos. Mira, si nosotros nos pusiéramos en el lugar de Dios, ¿qué diríamos? ¿Se lo merecen o no se lo merecen? Así aquí entre nos, ¿qué diríamos? Se lo merecen. Se los dije. No los libré de Egipto, los libré de Moab, del amorreo. Y mira, hermanos, es que de veras la naturaleza humana es tan necia. ¿De cuántas cosas no te ha librado el Señor? ¿Cuántas cosas no te ha perdonado el Señor? ¿Cuántas oportunidades nuevas no te ha dado el Señor? ¿Y sabes qué pasa irónicamente? Que la tendencia de nuestro corazón es a olvidarnos del Señor. Y entonces quizá nosotros diríamos, pues si se lo merecen. Pero este pasaje nos muestra el corazón compasivo de Dios. Y a pesar de que Él les dice, mira, yo no los voy a librar. Es muy interesante cómo la narrativa termina este verso diciendo, y el Señor fue afligido en su corazón por causa de la aflicción de Israel. Qué misericordioso es nuestro Señor, hermanos. Grande en compasión. Y Dios se compadece de nuestra aflicción. Aun cuando nuestra aflicción sea el resultado directo de nuestra terquedad, de nuestras malas decisiones, de nuestras equivocaciones, digámoslo llanamente, de nuestros pecados. El Señor es bueno y es compasivo. Y como dice el Salmo 103, no nos ha pagado a nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha dado conforme a nuestros pecados, sino según su mucha misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Y hermanos, cuando hay un momento de lucidez en nuestra mente y en nuestro espíritu, la verdad yo veo este pasaje y siento el deseo y oro al Señor y le digo, Padre, dame ese corazón para serte fiel, para responder con honor a ese amor y esa fidelidad que tú tienes por mí, un pecador. Y entonces, hermanos, Dios nos muestra su corazón compasivo al afligirse porque su pueblo Israel sufre. Ahora miren, el arrepentimiento bíblico siempre debe incluir por lo menos estos tres elementos. En primer lugar, la confesión del pecado. El reconocimiento que hemos fallado al Señor. Eso dijo Israel, ¿verdad? Pero adicional a la confesión de pecado, el verdadero arrepentimiento no solo es un sentimiento de la regué o hice algo mal, sino requiere un cambio de conducta. Mira, de nada sirve que tú sepas que a tu coche que anda mal se arregla cambiándole cierta pieza si no lo llevas al mecánico y le cambias la pieza. O sea, hermanos, de nada sirve el diagnóstico o darnos cuenta de que algo en nuestra vida está mal, algo en nuestra vida nos está apartando de Dios, si en arrepentimiento nosotros no le pedimos a Dios que Él cambie eso que debe ser cambiado. Y el tercer elemento del arrepentimiento bíblico siempre es la rendición en un fiel servicio a Dios
a quien nosotros estamos renovando nuestros votos y consagrando nuestras vidas. Aquí el texto bíblico nos enseña, ¿verdad?, que el pueblo de Israel le dice: Señor, hemos pecado. Quitaron los ídolos y dijeron: Señor, sabemos que hemos pecado, haz como te plazca. Sí te pedimos que nos ayudes esta vez, pero haz la voluntad que tú tengas hacia nosotros. Si ustedes observan, se ven los tres elementos: confesión, cambio de conducta y rendición a la voluntad de Dios. Ahora, vamos con Jefté. Dios se compadece de su pueblo y Él levanta un libertador. Ahora, ¿de dónde sacar un libertador en medio de un pueblo que está lejos de Dios? ¿A quién ponemos? ¿A quién mandamos? Y mira cómo es la gracia de Dios. Regresa conmigo, por favor, a Jueces 11 y vamos a volver a leer este pasaje. Porque, ¿sabes? Dios es el Dios de los imposibles. Y Él siempre hace cosas que nos sorprenden. Donde las personas ven problemas, Dios ve soluciones. Donde las personas ven desesperanza, Dios sabe y trae esperanza. Donde las personas no vemos el camino, Dios siempre hace nuevos caminos. Pero Él hace su voluntad para su gloria y también para hacer su obra en medio de su pueblo. Jueces 11, mira lo que dice. Jefté Galadita. ¿Cómo era? Dilo conmigo: esforzado y valeroso. Ser esforzado y valeroso, hermanos, no es que era un hombre sin miedos, sino más bien un hombre que a través, Dios había enseñado a él que podía enfrentar los miedos, enfrentar lo que venía hacia su vida y seguir adelante. Los hombres y mujeres que Dios ha usado tienen cualidades similares. Son esforzados y valientes. ¿Cómo saludó el ángel de Jehová a Gedeón? ¿Cómo lo saludó? ¿Qué le dijo? Varón, esforzado y valiente. Vamos a seguir con la lectura. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Pero aquí viene el pero. Era hijo de una mujer ramera, de una prostituta. Y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, ¿qué hicieron? Echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, ¿qué ocurrió? Los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Vamos a dejar aquí la lectura. Entonces, ¿cómo era Jefté? Era un hombre esforzado y valiente. Esforzado y valiente. Pero ¿sabes? Jefté cargaba con una historia familiar difícil. Era hijo de una
prostituta. Era un hijo ilegítimo. Dicho en lenguaje contemporáneo, fue un embarazo no planeado. Si la mujer hubiera vivido en nuestro tiempo, a lo mejor hubiera considerado abortarlo. Pero no solo eso. Cuando la mujer de Galaad pudo darle hijos, los hijos crecieron. Y luego, ¿qué hicieron con su medio hermano? Y le dieron una patada y lo echaron. ¿Usted cree que eso fue fácil para Jefté? Ahora mira, todos nosotros tenemos historias difíciles. Quizá muchos de ustedes, su papá abandonó el hogar, o sufriste la violencia, el alcoholismo, los vicios, la falta de amor de tus padres, de tu familia. Y muchas veces eso hace que nosotros vayamos cargando un gran peso en nuestras vidas. Y sabes, ese peso nos impide realmente muchas veces poder estar caminando en la vida hacia adelante. He conocido hombres que se excusan de sus malas decisiones, de sus malas formas, de su mal genio, por lo que vivieron en el pasado. Pero sabes, el pasado Cristo ya lo llevó en la cruz. Sabes, no necesitamos vivir atados a nuestro pasado, ni luchando con nuestro pasado, sino necesitamos creer las promesas de una nueva vida en Cristo, de una nueva mente y de un nuevo corazón, y de que Él es capaz de que lo roto sea restaurado, de enderezar lo que está chueco. Y experimentar el poder de libertad que hay en Cristo Jesús. Así que hermanos, no tengamos más excusas. No pequemos de conmiseración, de pobre de mí. Si supieras lo que he sufrido, si supieras lo que yo he pasado. Pero sabes, el Señor lo sabe completa y cabalmente. Todas las lágrimas que derramaste, todo lo que te ofendieron, todo lo que te lastimaron, el Señor lo conoce a la perfección. Y su plan no es que te quedes ahí, perdóname la expresión, lamiéndote las heridas, sino que por la gracia de Dios, tú en el nombre del Señor Jesús y aferrado a las promesas del Evangelio, te levantes y sepas que eres un nuevo hombre con una nueva identidad, porque antes a lo mejor eras el borracho, eras el mujeriego, eras el golpeador, eras el asesino, eras lo que fuera, pero ahora por la gracia de Cristo eres hijo de Dios, coheredero con Cristo, destinado para la gloria del reino en Cristo Jesús. Y lo que ahora vivimos, hermanos, este mundo miserable en el que vivimos, es solo un tiempo pequeño, porque dice el apóstol Pablo en Romanos 8, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Amén. Así que hermano, deja de valorarte por lo que los demás dicen de ti. Deja de estar preocupado demasiado por la opinión que los demás tienen de ti, porque ahora en Cristo nosotros somos sus hijos, miembros de la familia de Dios, y hermanos, tenemos un lugar de privilegio por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Lo que hoy somos, lo que hoy tenemos, tiene valor por lo que Cristo hizo en la cruz en favor nuestro. Amén. Así que el pasado está atrás. El pasado está clavado en la cruz.
Y como dijo Martín Lutero, hermanos, la cruz de Cristo es el refugio de los pecadores como tú y como yo. ¿Cuántos quisiéramos uno de estos? Ahora, si lo doblo por la mitad, ¿todavía lo quieres? ¿Y si lo arrugo? ¿Todavía lo quieres? ¿Y si agarro y lo piso y lo machaco? ¿Todavía lo quieres? ¿Por qué? Porque tiene valor. Y sabes, nosotros somos así delante de Dios. No importa cuánto te hayan golpeado, no importa cuánto te hayan lastimado, no importa si tú te sientes grande o pequeño, tú sigues teniendo valor por lo que eres ahora en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Jefté tenía un pasado difícil. Y no dudo que tú tengas un pasado difícil. Pero lo que sí sé es que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y eso es lo que hace la gracia de Dios en nosotros, los pecadores. Tú vales porque estás en Cristo. Y mira, Jefté fue despreciado por todos, pero él era valioso y fue útil para Dios. Acompáñame a leer Jueces capítulo 11. Jueces capítulo 11, vamos al versículo 32 y 33. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos. Y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, ¿cuántas ciudades conquistó, hermanos? Nomás 20. Y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Así que, mi querido hermano, amigo, en esta tarde, deja de luchar con tu pasado. Ya no se puede cambiar. Pero Jesús ya lo cargó en la cruz, lo perdonó y lo borró. Deja que Dios restaure lo que está roto y que sane tus heridas, porque sabes, Jesús quiere darte libertad, llevar tu carga y darte el descanso que necesita tu alma. Ahora, fíjense cómo es la palabra del Señor. Nos muestra ahí un detalle, la narrativa de algo que hizo Jefté por ignorar el consejo de la palabra de Dios. Ignorar la palabra de Dios, hermanos, nos mete en serias dificultades. Y por alguna razón, acompáñame ahí a Jueces 11. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Antes de salir a la batalla, Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Y qué dice? Y lo ofreceré en holocausto. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Estoy en el versículo 34. Y he aquí su hija que salía a recibirle
con panderos y danzas. Y era ella sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, por cuanto le he dado palabra a Jehová y no puedo retractarme. Qué interesante, la Biblia no cabe duda que es palabra inspirada de Dios, porque nosotros los humanos cuando hablamos de alguien siempre lo levantamos, ¿verdad? Y como que tratamos siempre de esconder sus debilidades, sus defectos, pero la Biblia nos muestra tal y como somos. Y aquí el pasaje nos hace esta revelación. Y es que mira, en las culturas del cercano Oriente Antiguo, se acostumbraba que cuando un ejército iba a salir a la batalla, se hicieran votos a los dioses. Y los dioses de los cananitas, en especial Moloc, lo mencionó Jaime, se ofrecían los hijos quemados a ese dios. Y entonces, yo no sé qué le pasó a Jefté, lo que pienso es que él no conocía bien la palabra. Porque acuérdate lo que dice, el versículo clave de Jueces es: y no había rey en Israel en aquel tiempo, y cada uno hacía como bien le parecía. Y entonces, influenciado por la cultura dominante que lo rodeaba, en el calor de ir a la batalla, él abre la boca precipitadamente. Y entonces dice: Señor, si tú me das la victoria, el primero que salga, a ese lo voy a ofrecer como sacrificio, holocausto. Y mira, yo he conocido intérpretes que tratan, he leído intérpretes que tratan como que de librar ahí, no, es que Jefté no pudo haber dado. Mira, léete todas las traducciones que quieras y todas claramente dicen que fue lo que ofreció un holocausto de un sacrificio humano a Dios. Y aquí hay dos errores de Jefté que si él hubiera conocido mejor la ley de Dios, no hubiera cometido. El primero, ofrecer un voto de algo que Dios prohibía en la ley. Porque Dios en Levítico 17 le dice claramente a su pueblo: no ofrecerás sacrificio humano a Moloc o a los dioses de los cananeos. Y sabes, lo segundo que pudo haber librado de este voto tan duro, tan difícil a Jefté, es que en Levítico 27 dice que cuando alguien hacía un voto especial al Señor, podía permutarlo por una, déjame llamarla así, pena económica. Y dice que podían ofrecerse tantos ciclos de plata, y ahí el pasaje habla de cómo se podía permutar un voto extraordinario, un voto, déjame decirlo así, raro que se hubiera hecho al Señor. Si Jefté hubiera conocido más la ley de Dios, él hubiera evitado esos dos grandes errores. Y el texto termina diciendo que la hija de Jefté le pidió 2 meses para llorar su virginidad, así lo traduce Reina Valera. Y después de eso, Jefté cumplió su voto al Señor. Pensando en esto, hermanos, ¿cuántas veces no hemos nosotros mismos padecido malas decisiones por no conocer la palabra del Señor?
Por eso en esta tarde yo quiero animarte a que no dejemos de pedirle al Señor hambre por su palabra. Que no dejemos de día y noche meditar en la palabra del Señor, porque ella es nuestro alimento, pero también ella es un medio de gracia que Dios nos dejó para encontrarnos con Dios. La palabra en sí, el libro, no es Dios, pero Dios nos la dejó para encontrarnos con Él. Y hermanos, ¿cuánta dirección no necesita nuestra vida? ¿Cuánta claridad no necesitamos en esos problemas que tenemos, quizá con nuestro matrimonio, quizá en nuestras relaciones de negocios, quizá en nuestras relaciones con la familia, con nuestros vecinos? ¿Cuánta dirección y sabiduría no necesitamos de Dios para guiar a nuestros hijos? Hermanos, la palabra es suficiente. La palabra es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, seamos maduros, completos, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Pero hermanos, parece que nos gusta vivir el ciclo de los jueces. Apartarnos de Dios, vivir opresión, calamidad. Viene un periodo de arrepentimiento y luego Dios en su misericordia trae liberación y salvación. Pero sabes, el Señor lo que quiere es que tú y yo podamos ser hombres valerosos, hombres esforzados y llevar en alto el nombre de Cristo en nuestras vidas. ¿Vas a tomar esa decisión? ¿Vas a ser un hombre valiente para Dios? ¿Vas a pedirle que quite esas cosas que te estorban? ¿Vas a dejar de mirar el pasado para dejar de lamerte las heridas y mejor caminar en la senda que Cristo tiene para ti? Hermanos, el Señor todo lo hizo nuevo y quiere que, fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, despójate de las viejas vestiduras que están corrompidas, apestosas, y vístete del nuevo hombre según la justicia y la santidad de nuestro Dios. Hermanos, despojémonos, renovemos nuestra mente y vistámonos de Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, en esta tarde te suplicamos que podamos tomar la decisión de dejar esos ciclos que a veces tenemos en nuestra vida de apostasía, de opresión y aflicción, de arrepentimiento y de liberación. Señor, que tomemos la decisión en Cristo de poder andar en nueva vida. Que el pasado, Señor, se quede ahí atrás, porque todo lo que hicimos ha sido perdonado en la cruz, si es que hemos nacido de nuevo. Porque todo, Señor, ahí fue clavado, consumado fue. Y ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva mente, tenemos un nuevo corazón. Y Señor, así como Jefté pudo sobreponerse a un pasado difícil, en tu nombre y por tu gracia, yo sé que podemos, Señor, dejar atrás el pasado, quitarnos, despojarnos de las ropas viejas, sucias, malolientes, corrompidas, y vestirnos de la gracia y la justicia de Cristo.
porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro gran libertador. Señor, para ti la gloria y la honra, hoy y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén.